Pero no el final. Volaremos juntos al otro lado de América. Nena, ¿cómo estás? ¿Qué te hace vivir al otro lado del mar? Nena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén. Y ahora, pues bueno, continuamos con la palabra. Y de momento, pues bueno, se la voy a conceder a Cristina Sarrión Arnau, recién llegada también de la Universidad de Alicante, filóloga, que nos va a explicar un poco pues sus impresiones en relación al libro del autor. Y ahora somos tres. Bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que habéis venido esta tarde a la librería por ofrecer, es preciosa, su espacio para este encuentro poético. A Rosa por invitarnos y a Luismi por pedirme que lo acompañe una vez más. Yo lo hago encantada porque hablar o escuchar hablar de un libro que tiene el encanto que yo necesito encontrar en un poemario para considerarlo bueno, pues es siempre un placer, o sea que muchas gracias. Como ya ha pasado casi un año desde que salió el libro, pues antes de empezar a hablar un poquillo sobre mi impresión como lectora, nada más, quería mostraros en unas diapositivas lo que ha sido, así muy por encima, la repercusión inmediata que tuvo el libro, ¿no? Cuando se publicó. Reseñas en dos revistas digitales importantes, Lo Blanco, Entre Letras. Reseñas que el autor ha hecho de otras obras, como por ejemplo de este poemario infantil. Acababa el año siendo uno de los libros recomendados por la Asociación de Editores de Poesía. Entrevistas en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. Presentaciones que han tenido mucho éxito. Él también ha presentado a poetas con los que ha ido creando unos vínculos muy especiales, en los que prima el respeto y la admiración. Conexiones con los jóvenes, que es una de las experiencias que estamos a punto de vivir, yo creo que más bonitas. En uno de los recitales, pues jóvenes tocando el teclado, el arpa, recitando sus poemas, creando, por ejemplo, estos puntos de libro. Era un pequeño vídeo que hemos probado y no se ve, pero detrás de los puntos de libro, pues un cuadro inspirado en el libro también, hecho por una joven artista que tenemos en Alicante. Esto era otro vídeo que tampoco os puedo mostrar, de poesía dibujada, pues cómo interpretó un chaval de 14 años uno de los poemas del libro, Temor, dibujándolo a través de dibujos. O lo último, Berta, otra tallerista y dibujanta que tenemos en Alicante, aunque creo que tiene raíces murcianas, Berta, leyó el poemario, seleccionó Tratado de Funambulismo, lo hizo suyo y lo hizo este dibujo. Las redes sociales, ahora hablaré un poquito de ellas, ¿no? Cómo bien utilizadas sirven para difundir la cultura y está muy bien transmitirlo también a los jóvenes. Luismi las utiliza para hacernos de vez en cuando regalos muy especiales, ¿no? Poemas que enseguida tienen una respuesta inmediata. Siguiéndole a él sigues a muchas personas, ¿no? interesadas por la poesía y por la cultura en general, y eso siempre enriquece.
Y después proyectos que estamos ahora preparando con adolescentes, por ejemplo, para que dramaticen alguno de los poemas y puedan tener un encuentro con él y preguntarles lo que les apetezca. Bueno, ¿de qué tiempo dispongo? Porque yo me enrollo mucho, ¿eh? A las 9 no echan. Bueno, yo pienso que lo que os voy a contar se puede sintetizar en esta idea que voy a decir ahora. Y es que muchas veces la poesía puede hacernos un poco más conscientes de sentimientos que están en el fondo de nuestro ser y que a veces nos pasan desapercibidos. A veces vivimos como, al margen de ellos, ¿no? Quizá con la poesía y con la buena poesía, y ahora Somos Tres es un ejemplo de ello, nos puede ayudar a entender esas emociones que están dentro y que a veces no sabemos nombrar. Es un libro erudito, es un libro delicioso, es un libro entrañable, es un ejemplo de que el arte máximo de las palabras es la poesía. Yo recomiendo que leáis el libro y que lo hagáis en la intimidad. Es un poemario de amor. Pero aunque lo hagáis en la intimidad, hacerlo en voz alta o a media voz. Dejad que intervenga el sentido del oído, porque al hacer la lectura más física, la disfrutamos, la comprendemos mejor y en cierto modo nos hace sentir libres, que es de lo que se trata. Os invito a disfrutarla de la manera más pura de la que seáis capaces. Saboreadla muy despacio, intentad que cada poema que tengáis delante y vuestra alma sean una única cosa. Y estoy segura de que no os va a resultar difícil sentirlos muy dentro, ¿no? Casi como imaginamos que los sintió él cuando los creó. Como poemario de amor que es, y ahora vamos a leer un ejemplo, habla de deseos y propósitos, de necesidades, entregas, búsquedas, de sueños, de fugacidad, de esperas, descubrimientos, recuerdos y esperanzas, de calma y felicidad. Vais a encontrar en el poemario, con toda la fuerza de aquellos que han sabido entrar en la pena, soledad, dudas amorosas, incertidumbre, dolor, fracasos, tristeza, tratada con mucha elegancia, olvidos, miedos, infidelidades, separaciones y temores, locuras, riesgos, equivocaciones. Muestras también en qué se convierte el sentimiento más fuerte del mundo cuando se rompe o cuando muere sin ni siquiera haber nacido. Haces metapoesía, muestras tu amor por ella, la entiendes como redención, hablas del proceso de escribir, de la necesidad de leer y también compartes con nosotros tus dudas como poeta, que también las tienes. En definitiva, vais a encontrar amor y también dolor, porque el dolor también forma parte de la condición humana y no es que tengamos que aceptarlo con felicidad, porque si hay alguien que sepa hacerlo, pues que me diga la fórmula, pero simplemente asumir que forma parte de la vida y aceptarlo así. Y nos lees un poema, que es lo mejor. ¿Alguno en particular? Son, por ejemplo, hipótesis. ¿Tienes la página? 111. Va a tener un mérito. Hola, buenas tardes. Yo soy el papá de la criatura. Estoy muy contento de estar esta tarde en Murcia porque, bueno, yo tengo parte de mí es murciana. Mi madre es yeclana, nacida en Yecla. Y bueno, yo tengo un cariño por cercanía muy especial con esta ciudad y la verdad que me apetecía muchísimo presentar el libro en Murcia. Desde que salió Y Ahora Somos Tres era uno de mis objetivos clave cuando ya salí de Alicante y empecé a moverme por la provincia y bueno, tenía muy claro que uno de los sitios donde tenía que venir era Murcia. Y bueno, voy a leeros el poema que me propone Chris
y además sin gafas. No, bueno. Arrugo mis preguntas mientras pueda. El amor, ese inconstante pasajero que viene y va y te surca, se monta, se acomoda, se complace de verte, hace lo que le da la gana, hace lo que le sale de los huevos. Ese amor es una mala persona, es una mala compañía. Envilece tu espíritu, inunda de mentiras cada pensamiento, te desborda, te apresa, te condena a vivir esclavizado, y el vuelo se hace inútil, y el vuelo se hace lento, lento como una página en la que nada más puedo leer tu nombre. El amor es un instante meciéndose, un instante vacío, mientras suena de fondo Peces de Ciudad de Sabina, por ejemplo. Maldita mecedora triste y desvencijada, maldita una y mil veces, maldita soledad, yo vivo enamorado. Porque me haces leer un poema en el que digo un taco y luego cuando lo digo me siento un poco mal, pero ¿Qué bueno. va? Por favor. Sí, esa es una de las gracias de la poesía. Como habéis visto, Ahora somos tres es un ejemplo de poesía genuina. La base es una sencillez muy aparente, cuánto cuesta conseguir esa sencillez, donde lo más importante son los sustantivos. Es un ejemplo de lo que Mairena, heterónimo de Antonio Machado, llamaba poeta puro, aquel que llega a vaciar su esfera temporal para entendérselas a solas consigo mismo. Antonio Machado, a través de este personaje que se inventa él, rechaza el culto a la dificultad, rechaza la artificialidad, el artificio que no sirve para nada, que lo único que hace es disfrazar conceptos fríos, ¿no? Y en un fragmento de la obra Juan de Mairena, Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo, él trata de enseñar a los estudiantes lo importante que es reforzar la temporalidad del verso, que es lo que trabaja mucho Luis Miguel, y lo hace mediante un ejercicio al que llama el huevo pasado por agua. A través de él, el maestro y sus alumnos intentan, bueno, lo que les propone a los alumnos es que observen el proceso culinario de hervir un huevo y que creen versos a partir de lo que ven. Entonces el resultado es que los alumnos se fijan en el hornillo, se fijan en la llama azul, ¿no?, que aparece cuando prende el alcohol, en la vasija de metal, en el agua hirviendo, en el relojito de arena, pero ninguno, y es lo que les recrimina Mairena, ninguno tiene en cuenta el huevo. Y yo ayer le envié un mensaje y le dije: Luismi, si tuvieras que describir líricamente el proceso culinario de hacer un huevo pasado por agua, ¿en qué te fijarías? Y no sé lo que pensaría cuando le envié esa pregunta, pero la respuesta no me sorprendió, porque la respuesta me confirmó lo que yo ya sabía y lo que es evidente en Ahora Somos Tres, y los que hemos tenido la suerte de ver lo que en breve verá la luz, pues no demuestra que eres un poeta puro. Él se fijó en las burbujitas del agua y se fijó también en el vaho, pero no te olvidaste del huevo y hablaste de la fortaleza del cascarón y hablaste de la transformación físico-química que se obraría dentro del huevo. Y luego ya has seguido pensando y ya hablabas de romper el huevo y la mezcla de colores, ¿no?, de la yema y del huevo, pero eso ya es posterior. Eso ya para comérselo. Eso ya para comérselo. Es un poemario en el que convive la preocupación formal, un fondo vivencial muy evidente y un oído atento a otras voces, a otros poetas, a los que él ha leído, lee y a los que admira.
Y la presencia de todos estos autores pues aparece en unas citas textuales que preceden cada una de las 6 partes en que se estructura el libro. Y después en el interior de los poemas pues hay referencias filosóficas pues a Descartes, a Platón, referencias mitológicas, rinde homenaje a poetas como Miguel Hernández, Pablo Neruda, Luis García Montero, Pedro Salinas. Hace un guiño al realismo mágico de García Márquez, hay referencias al cine, muchas a la música, es decir, que es un libro que, aparte de disfrutarlo, te permite hacer muchas conexiones. ¿Leemos otro? Claro. Paréntesis de mí, por ejemplo, 57. Paréntesis de mí. El mar no se equivoca. Ayer me vio morir ante tu piel. Seducción y victoria. Paréntesis de mí. Ojalá nunca vuelvas para amarme de esa forma tan dulce. Como surge el deseo, así de inabarcables fueron mis pensamientos cuando te conocí. Qué luz tan lujuriosa circundaba tu rostro. Qué presencia tan lírica del verso. ¿Cómo ha sido que nunca te había imaginado? Adiós, qué calidez. Rebosan mis recuerdos. Llevo algunas semanas leyendo de Neruda y de Salinas, deprimido, sediento, impasible a la vida. Porque la vida es días como aquellos cuando tú te acercabas con el pelo mojado y yo al abrir los ojos ya sabía, yo sabía. Música en las palabras, sediento sin alcohol, horizonte en la sangre. Yo sabía que tú te habías ido. Cuando queráis. Pues nada, hacemos un intermedio musical, seguimos. Claro. Y además con sorpresa. ¿Se me oye? Yo creo que luego no hace falta ni micro, ¿no? Una sorpresa que además que hemos ensayado hace una hora. Sí. Ahí en un bar. O sea que no respondo, pero bueno, que sea. Yo en cualquier caso me ha gustado mucho que haya nombrado a Antonio Machado. Lo has traído. Porque sí, va a estar presente Antonio Machado. Como he dicho, yo a Luis Miguel lo conocí porque me invitaron a mí a recitar en su tierra, concretamente en Orihuela, en un homenaje a Miguel Hernández. Y allí, pues bueno, tuve el placer de conocerle, de escucharle y ya entrar, saber ya un poquito, ¿no?, del poeta de momento. Y luego, pues nada, poco a poco he ido conociendo también a la persona, que luego es si cabe tan grande o más que el poeta. Hay una de las cosas que se hicieron, aparte del homenaje a Miguel Hernández, que bueno, tuvimos a un cantautor también que nos acompañó y tal, y este hombre pues solía cantar temas de Serrat, de diferentes... Silvio Rodríguez, efectivamente, Milanés. Sobre todo pues temas poéticos y tal. Y uno de los temas que cantó fue este, que de hecho es archiconocido. Yo voy a atreverme a intentar cantarlo. Lo que no sé es si pasarle en un momento dado el testigo a él. ¿Que yo cante? No vas a cantar. A ti te voy a pasar otra parte. A ver si lo entiendes. Recitado. Recitada. A ver qué tal. Yo estas cosas las hago, ante todo y sobre todo, Esto. para perder
el miedo y la vergüenza que me da muchas veces exponerme públicamente. Pero me encanta meterme en estos líos, la verdad. Y sobre todo cuando es para un amigo, porque además lo considero ya como tal, y un gran poeta como es Luismi, no tengo ningún problema también. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguir la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el jilguero cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, para haber estado ensayado hace una hora en un bar no está mal. De nada. Bueno, lo hemos hecho los tres muy bien, ¿no? Sí, mi parte era muy fácil. Lo dicho, lo hemos ensayado hace una hora ahí en un bar, o sea que... Se puede hablar de improvisación. Exacto, Se puede hablar de totalmente, improvisación, totalmente. o sea que doble mérito. Yo creo que no está mal. Pues nada, continuamos. Yo que como lectora de Y ahora somos tres he sentido que la vida reflejada en esta poesía ha cambiado un poco la perspectiva de la mía, que mezclar los poemas con las circunstancias de quien los lee resulta siempre muy enriquecedor. Os invito a vosotros ahora a que lo descubráis, como lo he hecho yo.
Dejaos seducir por su manera tan particular, lo estáis viendo, de hablar de amor. Es el gran tema que todos los poetas han tratado, pero él lo hace de una manera muy particular. Es muy agradable sentir a veces, no sé si os ha pasado, estás leyendo los poemas y necesitas cerrarlo, ¿no? Y decir, ay, sí, es que esto yo lo he soñado, esto yo lo he vivido, pero sería incapaz de expresarlo de una manera tan bonita. Dejad que cada uno de los poemas del libro alimente lo que García Lorca, cuando presentó a Neruda, decía, ¿no? El grano de locura que todos llevamos dentro. Leedlo por gusto, por placer, por deseo de conocer, de aprender, de emocionaros y de encontraros en estos versos. Y si saltan chispas, no pasa nada. Tú que hablas de amor en tu poemario, nos has demostrado que eres como un enamorado, que creas libremente unos poemas de amor, insisto, libremente, y nos los entregas a los lectores como hace un amante verdadero, sin pedir nada a cambio. Y claro, esto solamente puede traer bien, no puede causar sufrimiento, ni muchísimo menos. Que entren en relación la mente y el corazón del lector con la voz del poeta es una de las experiencias más placenteras que podemos experimentar las personas, ¿no? Y que podamos reconocernos en los poemas es maravilloso. Que los poemas, me encanta esa metáfora, nos disfracen. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que podemos vivir, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que ser conscientes de que al entregarnos a este juego que nos ofrece el poeta, pues es posible que corramos el riesgo de que nuestra sensibilidad aumente y se dispare. Tratado de funambulismo es uno de los poemas que eligió Berta para ilustrarlo. ¿Y me vas a pedir que lo lea? Por favor. Vale. Acepto. Un tratado de funambulismo. Caminar el alambre sin temor a caer al vacío de la desolación. Caminar con pisada soñadora, sabiendo resbalar y levantarse. La realidad impone condiciones, pero alberga belleza en sus matices. Vivir calmadamente en la musculatura de un funambulista, así es conocerte, así de emocionante. Los pasos que me llevan hacia ti son una forma de la libertad, amor al precipicio, locura de sentir mi corazón como a un cerezo que el viento acaricia. No deseo más dicha que ser libre, libre como los ríos, donde yo me remanso y pienso en ti. Libre de decidir cualquier esclavitud, cualquier presidio, incluso de incluir palabras de un lenguaje carcelario que invente para ti. Caminar el alambre y no mirar atrás, ni abajo, ni a los lados, solo que remirar hacia tus ojos, que me hacen sentir que la seguridad es arriesgarse. ¿La poesía es un oficio? Sí. Tiene todos los ingredientes de oficio. La poesía hay que trabajarla. Si no, no sale. Por muy buenas ideas que tengas, por mucha chispa, por mucho duende, como decía García Lorca, el poema hay que trabajarlo. Hay que habitar el verso y hay que entregarse en él. Es un oficio. No basta con sentir para ser un poeta eterno. No basta con sentir. Sí, expresar tus sentimientos no es hacer poesía. Así es. Pues los que, como os decía antes, hemos tenido la oportunidad de leer algún poema más suyo que irá viendo la luz, vemos que te encanta experimentar con nuevas formas, que miras hacia otros paisajes nuevos, que te lanzas sin miedo a nuevas aventuras, que tienes un estilo personal inconfundible, eres muy curioso, te interesan muchos asuntos y esa curiosidad te lleva a horizontes impensables, ¿no? En la vida real no tenemos más remedio que comportarnos con
con equilibrio, ¿no? En la medida de lo posible, pero en el arte y en los sueños te puedes dejar llevar y tú lo haces. Eres el primero que te dejas seducir por la poesía, se nota que amas las palabras y que te encanta jugar con ellas, y cómo no vas a seducir a tus lectores, es evidente. En ningún momento descuidas la gramática, no descuidas la métrica, no descuidas la retórica, porque eres muy consciente de que descuidarlas no es escribir poesía auténtica. Sentir solamente sin tener en cuenta el cuidado de estos aspectos no es escribir poesía. Yo no sé vosotros, pero yo necesito leer para ordenar mi cabeza, ¿no? Leo porque me llena de vida. Siento que leer este libro, releerlo, recordarlo, y esa palabra es preciosa, recordar, volver a pasar por el corazón, ¿no? Y por la mente. Hacerlo en público o en privado, en cierto modo, me libera. Para ti como creador es una liberación, para los lectores también, en cierto modo, es un acto de liberación. Es como una de esas conservas que podemos guardar en una biblioteca, en una librería o en una casa, y de vez en cuando sacarla para alimentar el cerebro. Y después no puedo evitar pensar como docente, pero también como madre, que qué atracción pueden sentir mis hijos o qué atracción pueden sentir mis alumnos si lo que les presento es una lengua llena de reglas vacías, de estructuras sintácticas sin sentido, ajenas completamente a lo fascinante que es la literatura. Estamos perdiendo una oportunidad. La poesía está gozando de una salud ahora, yo creo que muy buena, pero todavía podría ser mejor si desde los colegios, desde los institutos y desde casa les enseñáramos a los alumnos a amar la poesía. A veces nos limitamos a enseñarles que tienen que aprenderse características sobre la vida y la obra de un autor y después contestar unas preguntas memorísticas. Bueno, vamos a invertir esfuerzos en hacer que los jóvenes entiendan que está muy bien escuchar a la cabeza, pero que hay que dejar hablar al corazón, que si no reforzamos la idea de que el amor y la locura son los motores que hacen caminar la vida, pues estamos perdidos. Si no les enseñamos a ser conscientes de que el descubrimiento del amor puede ser tan exquisito como el descubrimiento de la poesía, pues los jóvenes no la amarán y por tanto les costará encontrar en la palabra escrita la voz humana. Entonces vale más un único poema que no toda una antología de poemas que está muerta, ¿no? Poemarios como este nos ponen muy fácil transmitir a los alumnos que la vida es pasión y que a la pasión hay que ponerle un poquito de racionalidad, lógicamente, pero que no la podemos anular porque es que si no la vida sería muy triste sin pasión, ¿no? El proyecto que os decía, bueno, que en abril iremos a un instituto, los alumnos de segundo de bachillerato están ya leyendo los poemas, dramatizándolos algunos y podrán encontrarse con él y hacerles las preguntas que quieran. Nosotros hemos preparado un itinerario poético por si les interesa, que ellos puedan contestar a una serie de preguntas que les proponemos si quieren indagar, pero les dejamos completa libertad para que disfruten leyendo y para que pregunten sin ninguna limitación al autor cuando lo tengan allí presente. Dicen que leer es vivir, por tanto releer será volver a vivir. Y aunque las palabras están aquí ya dispuestas tal y como tú decidiste, es curioso cómo al releer nos va diciendo cosas distintas, vamos descubriendo nuevos detalles y yo creo que ahí está la magia y el misterio de la poesía. Yo no soy la misma desde que empecé a leer el libro y el libro también me va pareciendo diferente, o sea, va cambiando conmigo, aunque parezca algo increíble. Se nota que te sientes a gusto, como te he dicho antes, escribiendo poesía, que te importa tanto lo que quieres decir como experimentar con la forma. Manejas la lengua como lo hacen los grandes poetas, con una competencia tal que los lectores solo podemos pensar y sentir que este poemario vale mucho la pena. No eres un poeta formalmente difícil, lo cual no quiere decir que no te preocupes por cuidar la musicalidad, el ritmo y la métrica.
sabes explicar cómo está construida la cadencia de los versos y la elección que has hecho de las palabras y de su sonoridad hasta el punto que nos conviertes el poema en un placer por el mismo. Solo en alguna ocasión nos ofreces algún poema, como el soneto impuro, en el que pones una palabra al lado de otra que parecía que no podrían aparecer juntas nunca y resulta que sí, que encajan, ¿no? Y que tienen sentido. No hay ninguna palabra ciega en tu poesía, no hay versos secos ni hay versos duros al oído. Leemos el soneto impuro, ya que lo que no he apuntado es la página. ¿Dónde está? Está por el final, creo, ¿no? 97. Bueno, este poema se apoya mucho en un tipo de poesía que a mí me sedujo mucho hace muchos años, que es el surrealismo. Sobre todo hay un autor español que se llama Vicente Aleixandre, es uno de mis autores favoritos. Y bueno, aparece bastante, yo creo que procuro, porque me seduce mucho estas combinaciones de palabras que no suelen estar nunca juntas en el lenguaje coloquial, ¿no? Y que generan un significado diferente, ¿no? Y la sonoridad que genera la métrica de un soneto, ¿no? Aquí un poco ha sido esa conjunción lo que yo creo que hace al poema atractivo. Soneto impuro. Nube en la luz, esquirla, cenicienta, paréntesis del labio que amanece, blasfemia del amor que aún no perece, perfil del lodo, oscura miel y absenta, vitrina de la luna en su tormenta, presunto semillero que oscurece, empeño masculino que en sus 13 no ha recordado luz que no alimenta, salvaje en su mesura y en su juego, espíritu anodino y cauteloso, en mitad de la noche acalorada, colmena de desiertos del labriego, romance de fluidos en reposo, estuario de la piel enamorada. Si quieres, sí. ¿Lo quieres ya o después? Como queráis. Ya acabo ya. ¿Sí? Acabo ya, sí. Acabas tú ya y... Me queda nada. Vale. Como queráis. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, pero Hombre, yo tengo una, Venga. pero la puedo dejar para subir. pero ¿terminas ya? Me queda nada. Muy poquito, Sí, también. pero que... ¿Sí? ¿Acabo? Claro. Es el directo. Solamente quería aportar dos ideas. Una es que, porque es que Aristóteles decía que la filosofía surge por la necesidad de, cuando admiras a alguien empiezas a filosofar, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que me pasa a mí, porque no sé por qué me puse a pensar en que en la vida las cosas no son blancas o negras, que yo siempre pienso que los matices son importantes, que el gris afortunadamente existe. Y estos poemas, captar esos matices diferentes de los que hablaba antes, que cada persona pueda hacerse suyos esos poemas desde su propia experiencia y que muchas veces esa experiencia no coincida con la del poeta, es una maravilla, ¿no? Refuerza esa idea de que el mundo, pues no, las cosas en el mundo no son ni blancas ni negras. Yo descubrí un día el lugar en el que tú creas, pero yo me lo había imaginado, te había imaginado muchas veces escribiendo, tanteando, rozando suavemente una idea, vistiendo, desnudando un verso y disfrutando siempre, ¿no?
Y otra cosa que creo que no te he dicho en las presentaciones anteriores es que cuando leí el libro y cuando llegué al último poema experimenté una transformación. Y desde ese momento siento que soy yo, pero más añadiendo cada uno de los poemas del libro, y es una sensación muy bonita. María Zambrano, que es una de las mujeres que tuvieron relación con Miguel Hernández, estamos preparando algo en ese a los sentido. alumnos de Sí, esa relación. Esa relación, pues investigando sobre ella encontré algo que me encantó. María Zambrano decía que lo que no puede decirse con la voz, lo que no puede decirse hablando porque es demasiado verdad, es lo que se tiene que escribir, ¿no? Y eso convierte a la poesía en secreto hablado que necesita escribirse para fijarse. Creo que ser poeta para ti es una manera de ser o de estar en el mundo, que necesitas escribir sí o sí, de manera ineludible e inaplazable, que sin la poesía tu vida sería, o te parecería, no lo sería, pero a ti te parecería absurda, y esa pasión es la que transmites en tu poesía, a través de unos versos que estremecen de tan auténticos, y en un mundo como el de ahora, tan pragmático, necesitamos más que nunca este tipo de poesía, fuerte, plena, leve y delicada. Me encantaría haberos podido contagiar el deseo de leer este poemario como se contagian las convicciones cuando son auténticas, sin imposiciones. Es un libro que seduce, os lo he dicho, que nos remueve por dentro alguna cosa, y solo eso lo pueden hacer los buenos libros, ¿no? Por tanto, te felicito otra vez por el éxito ya demostrado de este libro, y te agradezco profundamente que me hagas participar en cierto modo de ese éxito. Sí. Y nada más. Muchas gracias. Con estas cosas que dices. Y yo te agradezco tu trabajo, porque siempre es esmerado, minucioso. Siempre te lo digo, conoces mi obra ya casi mejor que yo, porque a mí me cuesta hablar de ella. Yo no sabría decir casi nada de mi obra. Yo me pongo a escribir en un momento de intimidad, donde me evado, me voy a otro sitio, pero hablar sobre lo que he sentido cuando lo he escrito pues me resultaría muy complicado. Por lo tanto, claro, pero esto es lo que genera, te lo agradezco yo a ti. Claro, es lo que motiva y lo que... Y es tu turno. No, a mí lo que me gustaría decir es que coincido con Cristina. Perdón. Yo a Luis Miguel la verdad es que lo conozco poco, y después de haber leído su poemario la verdad es que estoy encantada de conocerlo más. Tanto como poeta como como persona. He dicho hace poco que coincidimos, por lo cual también le agradezco muchísimo. Para mí es un placer, un honor acompañarte. Para mí. Y más aún cuando te llamé aquel 1 de diciembre y acudiste a mi llamada, ¿no? Para Murcia. Participar en... Yo siempre quiero venir a Murcia. Ah, qué bien, maravilloso. Para participar en el aniversario, ¿no? de la Casa del Libro. La verdad es que no se lo pensó y yo se lo agradezco, a pesar de que... Y lo pasamos muy requete bien. Sí. De que es un grandísimo poeta, como habéis podido comprobar. Bueno, hay que decir que aquella mañana Rubén creó una canción en el momento. Cierto. Y que Cierto. pintaba muy bien, apuntaba alto aquella canción. Lo que pasa es que yo intenté grabarla, al final no se grabó y no sé lo que pasó con aquello. No, pero luego en mi casa la... Ah, menos mal. Está por ahí, la ¿no? poner en el móvil. No, se perdió. Gracias a Dios. Y yo coincido con Cristina que cuando leí tu poemario la verdad es que a mí también me removió cosas por dentro. Pues No tengo nada es de lo más más bonito que te añadir. pueden Yo creo decir, que con eso... que unos versos te remuevan y que te hagan reflexionar sobre según qué cosas y te puedas identificar y emocionar, pues misión cumplida. Y nada, bueno, a mí me hace ilusión por leer
poema tuyo también. Ese me gusta mucho. Meditación entre bambalinas. Sí. Y es que todo lo que diga meditación, creación, que es otro de los que también a mí me ha llamado, habéis leído un par de poemas que yo también había escogido en el caso de que, pero una vez que ya se han leído, para que repetir, ¿no? Y La noche es otro también que es breve, pero para mí muy interesante e intenso. Es un fogonazo. Totalmente. Pero bueno, de momento meditación entre bambalinas. Dice: solo tu nombre me consuela. En este transcurrir del tiempo y nada pasa. Yo de la fantasía no quiero ni las obras. Aún estoy sediento y sé ser fuerte. Solo tu nombre hace de mí un aguacero, un chaparrón que dura todo el día, una constancia de hojas que vuelan en otoño, un reverso, mitad, una aventura. Solo tu nombre líquido me salva, me bate el corazón, deshace mi armadura, y espero de tu boca oír el mío, mi nombre soñador, tus labios que me nombran. Qué bien suena en tu voz. Qué bonito. Pues no sé. ¿Otro? ¿Otro? Sí. Bueno, La noche. que lea yo. Lee La noche. ¿La Ya que noche? lo has nombrado. La noche. Me quito las gafas porque veía que aún así me ha salido, he conseguido distinguir. A mí me pasa lo contrario que la inmensa mayoría de la gente. Hay quienes se tienen que poner gafas para leer y yo me las tengo que quitar. La noche. La noche es un zumbido, de crisálida o musgo, estrechando unas sombras entre paredes púrpuras. La noche es una máscara sin labios, una mueca del tiempo, una quimera rota, es un exilio de lámparas y pinceles. Y pieles. Ah, y pieles, perdón. Claro. Se ve que estaba pensando en algo mío. ¿No puedo empezar otra vez? Me gusta lo de lámparas y pinceles. ¿Sí, no? Sí. Hay uno por ahí. Está bien. Hay uno por ahí que me gustó también mucho, pero a mí se me viene otra palabra también en él. ¿En cuál? Si lo encuentro, no sé por qué, el subconsciente, no sé, a veces te lleva a algunos sitios muy interesantes, ¿no? Si soy capaz de encontrarlo, ¿De qué hablaba? de la luna, pero lee algo y mientras a ver si soy capaz. Bueno, yo voy a leer uno que a mí me gusta mucho. Lo leo casi siempre. Es un guiño al poema 20 de Pablo Neruda, pero bueno, es más que una versión, es una perversión. Y lo titulé así, Perversión del poema 20. Ha aparecido el jueves casi sin darme cuenta. Tanto absorbe el trabajo a estas alturas. Y he descubierto apenas la luz del tibio sol. Ha acariciado mi ventana, que ya no encuentro un hueco para ti. Que esta lentitud que tú me impones me resulta asfixiante. Que a eso que tú llamas conocerse, yo lo llamo más bien desinterés. Tu belleza de hielo no es razón suficiente para apostar por ti. Esta tarde de junio ha muerto en soledad alguien que no ha nacido. El poema es creación. Creación. Me iba hacia adelante. Ah, sí, y si hacia lo tienes atrás. en tu blog. Exacto, a mí ese pues me gustó particularmente. Además, como yo soy una persona creativa y me expreso además en lenguajes muy diversos. Con pinceles y lámparas. Efectivamente, y con cámaras de fotos y con palabras y, en fin, lo que surge.
y en el momento. Y entonces creación pues me llamó tanto el título como lo que expresa. Y luego te digo cuál es la palabra que a mí se me viene. Vale. ¿Y en qué verso? Vale. Ya te he dicho cosas. Cosas Y para la próxima edición, cosas si lo nuestras. hubiere, se puede cambiar. Hombre, Con una nota a pie de página. a ver, nunca hay que hacer esas cosas. El autor, pues bueno, sabe lo que pone y por qué. Y luego pues te haré la pregunta. Creación. Una lengua de lava recorre la epidermis de la tierra. La arboleda a su paso tirita, se hace hoguera. Y tiemblan las montañas y una cima se abre hacia el centro de todo, del silencio. Y allí está el amor. Allí la láctea luna derrama gota a gota su saliva de bronce. Yo confundo tu cuerpo con el mío y hasta las sombras reverencio, persiguiendo tu luz. Y a ver, lo que yo me viene cuando dice allí la láctea luna derrama gota a gota su saliva y no sé por qué me viene plata en vez de bronce. Su saliva de plata. Por el color de la luna. Ya. Pero evidentemente tú sabes por qué dices bronce. Mira, muchas veces yo me dejo llevar y es una parte importante, y Chris lo sabe también, es una parte muy importante de mi poética, la sonoridad. A veces hay que sacrificar, yo lo entiendo así, el significado por la sonoridad. Entonces, a un nivel sonoro, en esta estrofa, plata con gota, dos gotas y una plata, a nivel sonoro, a mí no me terminaría de gustar. De todas maneras, ya te digo, muchas veces no sabes muy bien de dónde te viene la palabra, pero necesitas esa palabra y lo sabes, y entonces saliva de bronce a mí me abre el mundo, o sea, y me sugiere cosas y me seduce. Entonces yo quiero, cuando yo estoy escribiendo el poema y lo releo o lo he terminado y tal, yo quiero también sentirme seducido por esos versos, ¿no? Más cálido el bronce. Entonces, sí, el bronce realmente es muy cálido. Y entonces, seguramente, porque tampoco puedo acordarme de la asociación que hice en el momento, pero bueno, la saliva, tal como está pensada ahí, tiene que ser cálida, sin duda. Entonces, la plata es más fría, ¿no? Exactamente. Es un color frío. Cierto. Tiene un color frío. Y bueno, la pregunta a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído el libro. Que no hay puntos, no hay comas, no hay mayúsculas. Tariro. Va todo La desnudez seguido, de la palabra. y para leerlo, ¿no? Uno tiene que entrar muchísimo en el poema, precisamente por faltar eso. Sí. Y imaginarse cómo podría leerse en voz alta. Algo así. Sí. ¿Hay algún motivo para eso? Estético, hay un motivo estético. Para mí, la forma física del poema, cuando tú miras un poema, ya esté escrito con mayúsculas o no, puntos o no, es una cosa que además las vanguardias lo han cuidado mucho, escalonar los versos, poner uno aquí, otro allá, ¿no? Sí. La estética es importante en todo. La forma física del poema me parece sensual, ya en sí, ¿no? Pero desde siempre, desde que empecé a leer poesía. ¿Qué pasa? Que no recuerdo muy bien cuándo llega un momento que empiezo a escribir sin mayúsculas y sin signos. Y yo voy notando que lo que destaca es la palabra. Entonces, y además es como más democrático, ¿no? Todas son iguales. Solamente utilizo la mayúscula cuando es necesario, cuando hay un nombre propio. Evidentemente eso lo respeto. Entonces me resulta seductor esta
esta forma física que tiene el poema sin los signos y sin las mayúsculas. Luego, el tema de la dificultad de leerlo, ¿no? Sí que es verdad que es un reto también, un reto sintáctico y rítmico, pero yo creo que se sigue bien, no sé, porque procuras que no haya muchos encabalgamientos, que sean muy suaves, que en fin, que la unidad sintáctica coincida con el verso y entonces puedas hacer la pausa y seguir bien el poema. En las siguientes cosas que he ido escribiendo he adoptado otras soluciones, pero eso ya se verá. Porque hay otros poemarios que están escritos sin puntuación y entonces para facilitar más todavía la lectura, pues entonces lo he organizado de unas maneras cuando ofrece dudas, que creo que así es más cómodo también para leer, pero no lo voy a decir ahora. Es muy simple, pero no lo voy a decir. De todas maneras, ya te he dicho, he disfrutado mucho y también me ha parecido, pues precisamente obviar eso me ha resultado incluso también interesante, ¿no? Valiente, original. Es que no es la valentía, es el aspecto lúdico que puede tener la escritura. Hay que divertirse también. Entonces yo una cosa que me ocurre cuando escribo es que me lo paso muy bien. Me gusta mucho escribir y bueno, y crear y entonces pues no es valentía, es diversión. Muchísimo mejor entonces. Sí. Pues nada, no sé si se lee un último poema. Pues lo que queráis. Tú, ella. Terminamos con música. Sí, yo creo que ya cantamos una cancioncita, la última canción y nos despedimos. Gracias, hasta luego. Gracias por venir. Vale, Rubén. Acabamos, que se te escuche. Iba a preguntarte por la sonoridad, la musicalidad de los poemas, pero como ya lo has dicho, bueno, muy importante para ti. La poesía para mí. Hay muchos poetas de oído. Yo he tenido la suerte de estar al lado de un gran poeta y estar escuchándolo recitar y la necesidad que él tiene del silencio para concentrarse precisamente en la sonoridad y el oído. Es muy recomendable que un poeta tenga buen oído, igual que un autor. Que un músico. En cualquier caso te voy a decir una cosa, yo también valoro muchísimo y es una de las cosas que me interesa también muchísimo, el tema de la sonoridad, ya que la nombras, en la poesía. Para mí también es importante, es vital, ¿no? Al margen de que utilicemos la métrica o no, acentuemos o no, pero sobre todo que el sonido, aunque sea el verso basado en los colores de las palabras, en la disposición, pero que esté todo en su sitio es muy importante. Mira, coincidimos en eso. Bueno, yo quería contar una pequeña anécdota. Mientras se prepara aquí el muchacho. Estuve trabajando con una asociación de poesía que se llama Taller de Arte Dramático aquí en Murcia. Y organizaba los actos en la biblioteca regional y venían poetas totalmente consolidados pues no sé, García Montero, Javier Lostalé, Javier Cercas, escritores, y estábamos acostumbrados a que hubiera 6 o 7 personas y realmente decíamos, qué barbaridad, viene gente que todo el mundo conoce y tal, y viene 6 o 7 personas. Y una vez, de repente aparecieron 500 personas y nosotros no nos lo podíamos creer. ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces que con Benjamín Llorens vino Joaquín Sabina. Ajá, ya. Pensaba que ibas a decir que venía de Freds o Marwan, que sí que meten 500 personas y teatros y todo. Que me parecía oportuno traerlo aquí a colación. Enhorabuena, yo quiero que me lo firmes. Encantadísimo y muchísimas gracias por venir. Un placer. A ti.
Pues esta canción se llama Sin ninguna reserva y es un poco, pues eso, vivir la vida como un poeta. O intentarlo. A ver. Dulces princesas que te hacen sentir como un canto rodado en la calle, viviendo la locura que te cura, sacas tu lado más salvaje, auténtico siempre hasta la muerte, que pronto besará a todos. Ningún poeta nunca algo así escribió, que fuera fácil esto del amor. Ir al cielo y caer doblado, pensar en lejos y caer un charco. Qué difícil vivir en esta selva, conocer el amor a pesar del dolor, sin ninguna reserva. Y sientes el frío en las cuerdas, como en las barras de su cama. Nunca, nunca te andas por las ramas, ni te quedas con las ganas. Gozas tanto el camino al infierno y mucho más poniéndote muy tierno. Ningún poeta nunca algo así escribió, que fuera fácil esto del amor. Ir al cielo y caer doblado, pensar en lejos y pisar un charco. Qué difícil vivir en esta selva, caminar el dolor, abrir el corazón sin ninguna reserva. Si ya sé que cada cosa en su momento llegará, acompáñame, enséñame a volar, a volar, a volar. Ir al cielo y caer doblado, pensar en lejos y pisar un charco. Qué difícil vivir en esta selva, caminar el dolor, abrir el corazón sin ninguna reserva, sin ninguna reserva, sin ninguna reserva. Gracias y un placer. Gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a ti y a todos los que habéis venido. Un besito, viva Murcia. Eso. A ver, déjame este. ¿Cómo te llamas? Beatriz. Adiós. Hasta luego. Adiós, Pepe. Saluda por lo menos.